el tema que nos corresponde compartir el día de hoy es justamente el de construcción de acuerdos. Para esto, bueno, de acuerdo con los objetivos de estas pláticas, de esta dinámica organizada por esta dirección, el objetivo de esta es justamente fortalecer el marco de competencias individuales que faciliten el trabajo en equipo para alcanzar mejores resultados y lograr los objetivos. Algunos temas que vamos a abordar en esta plática cuestiones acerca del conflicto. Dentro de esto, pues obviamente su definición, sus tipos, algunas conductas que usualmente tomamos frente a estos y algunas etapas que, por las cuales se suscita este tipo de conflictos. También les quiero compartir algunos aspectos de paz como una forma o como un medio para la solución de conflictos, justamente porque posteriormente nos vamos a enfocar al tema de esta plática, que es el acuerdo como una forma pacífica de solución de conflictos. Y finalmente vamos a llegar al punto de cómo podemos construir acuerdos para solucionar conflictos, cuáles son las posturas, los elementos que debemos considerar cuando nos enfrentamos a un conflicto y cuando queremos construir algún acuerdo. Bueno, primero hay que mencionar y hay que rescatar que nosotros vivimos determinados procesos de socialización en la cual como individuos interactuamos de manera constante con otros individuos y a su vez formamos parte de una sociedad. Con esto no quiero decir que seamos seres humanos totalmente individuales, sino que lo social es una característica particular del ser humano porque prácticamente todo lo que hacemos tiene que ver con la interacción, la interrelación con otros individuos y a partir de esto creamos sociedades, creamos comunidades, creamos grupos que nos permiten compartir experiencias, aprendizajes, conocimientos y que también podemos aprender unos de otros. Podemos aprender esas experiencias, esos conocimientos, justamente por esta parte de interrelación que como individuos tenemos con otros. Pero también podemos generar esas condiciones de adaptación frente a determinados grupos, frente a determinadas condiciones y características de esos grupos. Por ejemplo, nosotros al inicio, cuando nacemos, el primer medio o el primer grupo social, la primera sociedad a la cual nos enfrentamos es a la familia. De ahí que nosotros aprendemos a hablar, aprendemos a comunicarnos, aprendemos a expresar nuestras emociones, nuestro sentir, aprendemos a interactuar con estos miembros de la familia y posteriormente acudimos a la escuela y en esta aprendemos otro tipo de experiencias, los conocimientos que adquirimos son de otro tipo, porque justamente intervienen o aparecen otro tipo de personas, otro tipo de individuos en ese grupo social que es la escuela. Aparece un profesor, aparecen los compañeros de la escuela y considerando que cada uno lleva una forma de pensar, lleva una forma de vivir, de interactuar, de comunicarse, la situación de interrelación se vuelve un poco más compleja porque nos enfrentamos a otro grupo social, compartimos otro tipo de experiencias y justamente por eso se dan estos procesos de adaptación dentro de determinados grupos, determinadas sociedades en ese proceso de socialización. Una vez dicho esto, antes de continuar, quisiera recalcar algo muy particular de esta plática, que los acuerdos se van a ver desde un punto de vista desde como una forma alterna de solución de conflictos, pero también el acuerdo, hacemos acuerdos todo el tiempo, hacemos acuerdos en todo momento. Por ejemplo, en esta plática, cuando a mí me hacen la invitación de maestra, ¿quiere dar esta plática? Y yo digo que sí. Y entonces la otra parte me dice,
de acuerdo, entonces será tal día a tal hora. A partir de ahí estamos generando acuerdos, pero estos acuerdos surgen como parte justamente de este proceso de socialización, de la comunicación, de que tenemos esta posibilidad para el mismo funcionamiento de la sociedad y de los grupos sociales y demás. Nosotros en derecho vemos mucho y muy frecuentemente este concepto de contrato. Y de hecho es parte fundamental de la licenciatura en Derecho hablar de contratos, justamente porque es una de las actividades que nosotros realizamos. Tenemos que revisar que en ese contrato haya un acuerdo de voluntades, que se cumplan determinadas formalidades y que todo esté acorde a derecho. Pero ¿por qué traigo a colación este concepto de contrato? Porque justamente el concepto de contrato es el acuerdo de voluntades. Esto quiere decir que las partes involucradas tienen la voluntad de tener un objetivo en particular y un objetivo en común, y que esto, desde luego, va a beneficiar a las partes. ¿Y qué es lo que pasa cuando, en este caso, en un contrato, el acuerdo de voluntades, qué es lo que pasa cuando este acuerdo de voluntades se cumple? Bueno, pues surgen relaciones sociales pacíficas, justamente ahí es una forma donde el derecho tiene un papel muy importante en la sociedad porque permite regular este tipo de relaciones, regular este tipo de conductas y permite que todos nos ajustemos a las normas, a las leyes y establecer un tipo de relaciones sociales pacíficas. Pero ahora, ¿qué pasa si esos acuerdos, si ese acuerdo de voluntades no se cumple? Es justamente aquí donde pueden surgir los conflictos, la pugna, la controversia o ya en términos muy propios del derecho, el litigio. Ahora bien, ¿cuáles son dos posibilidades que pueden surgir ante este tipo de situaciones conflictivas entre las partes? Bueno, una de ellas se denomina la autocomposición, es decir, bueno, ya surgió el conflicto entre las partes y son las mismas partes quienes deciden, las mismas partes involucradas, desde luego, quienes deciden componer o solucionar ese conflicto, quienes por voluntad propia llegan a un acuerdo, llegan a través del diálogo, de la comunicación, llegan a un acuerdo y contrariamente, o otra forma, otro supuesto que se puede presentar aquí, es justamente la heterocomposición. Está también como una forma de solución del conflicto mediante la intervención de un tercero. Y esto, bueno, generalmente en derecho puede ser un órgano estatal a través del Poder Judicial, pueden haber otras autoridades estatales que intervengan en la solución de un conflicto o bueno, puedan surgir otras figuras como lo es el árbitro, el conciliador, el mediador. Esto de manera muy, muy general. Desde luego, todo tiene sus particularidades y es solamente como para contextualizar esta cuestión del acuerdo y bueno, reiterar que el acuerdo es voluntario, es a través de la voluntad de las partes involucradas. Ahora bien, vamos a abordar un poco esta cuestión del conflicto. Recordemos que, bueno, el conflicto en ocasiones suele pensarse que es algo negativo, como lo vamos a ver un poquito más adelante con algunas posturas acerca de este, pero también debemos tener presente que es una característica inherente al ser humano, ¿no? Los conflictos están presentes en todo tipo de relaciones, pueden surgir, pueden no surgir, es una cuestión latente que está dentro de las relaciones sociales que establecemos a diario. Y que también, bueno, surge cuando dos o más partes se encuentran en desacuerdo u oposición en cuanto a sus posiciones, intereses o necesidades. Generalmente esto surge porque, ya lo mencionaba en un inicio, venimos viviendo un proceso de socialización que parte de un núcleo familiar, pasamos por otros grupos sociales, como lo es la escuela. Posteriormente, pues nos enfrentamos a otro aspecto social, como lo es el ámbito laboral,
u otros, y traemos una forma de pensar, una ideología, traemos nuestras propias ideas, y desde luego que cuando nos enfrentamos con otros seres humanos, puede incluso resultar que no compartimos las ideas, que las ideas que tiene el otro nos son indiferentes, o que simplemente no nos agrada la forma de pensar del otro, la forma en la que otros pretenden solucionar determinadas situaciones. Y bueno, esto lo vemos también muy común en la escuela, por ejemplo, que tenemos que realizar un trabajo en equipo. Desde luego que pensamos totalmente diferente y en cada persona hay ideas muy específicas, y cuando no sabemos sobrellevar una situación, podemos recaer en esto, ¿no? En un conflicto. ¿Por qué? Porque no asumimos que el otro tiene otras ideas, otras posturas, otras perspectivas, y entonces empiezan los choques con estas percepciones, y es justamente ahí donde vemos conflictos. Los conflictos surgen a diario o en la mayoría de los ámbitos, y entonces es algo justamente inherente al ser humano. Ahora bien, esto es lo que les comentaba, que existen distintas teorías que nos dan elementos para conocer el conflicto. Una de esas teorías es la racionalista, y esta teoría nos va a indicar que el conflicto es justamente algo que se debe evitar. ¿Por qué? Porque es negativo, porque cuando nos hablan de conflictos creemos que es algo que nos va a lastimar, nos va a dañar, nos va a afectar, etc. Y también creemos, o lo vinculamos la cuestión conflictiva con violencia. Entonces, el hecho de pensar que conflicto es sinónimo de violencia, bueno, desde ahí nos predispone para asumir una conducta o una postura frente al conflicto. Y también, bajo esta teoría, se considera que el conflicto surge de la falta de comunicación entre las personas, es decir, no hay suficiente comunicación como para darle a saber al otro por qué estoy molesta, por ejemplo, alguna conducta de otro que no me agradó y que me molestó, y generalmente este tipo de cuestiones que no favorecen la comunicación, o que si bien la favorecen, pero no en términos armónicos ni en términos pacíficos. Ahora bien, la postura interpretativa nos dice que el conflicto surge como resultado de la interacción de los miembros de una sociedad, de unos grupos, y que bien sus causas se originan en percepciones individuales. Aquí un poco relacionada con la perspectiva racionalista, tanto a la falta de comunicación, pero a su vez las percepciones personales que nosotros tenemos respecto de otras personas u otras situaciones que no logramos aclarar ciertas situaciones o ciertas perspectivas que tenemos de otras personas, y nos quedamos con nuestra propia perspectiva. Quizá es ahí donde nosotros nos imaginamos conflictos donde no los hay. Y es también una perspectiva que se tiene respecto al conflicto, y que nos da elementos para poder conocerlo. Finalmente, una perspectiva sociocrítica nos dice que el conflicto es inherente a los grupos y a los miembros, justo como lo mencionaba anteriormente, que el conflicto es inherente al ser humano, y que, bueno, en esta perspectiva sociocrítica se considera que su presencia contribuye al progreso y al desarrollo personal. Su gestión permite la transformación de este por vías democráticas y no violentas. Se emplean formas creativas e innovadoras de solución de conflictos. Esta perspectiva, un poco contraria ya a la tradicional, nos dice que del conflicto nosotros podemos aprender, que siempre habrá algo positivo que obtener de un conflicto, y a diferencia de la racionalista, como ya lo mencioné, conflicto es sinónimo de violencia. Entonces, en una perspectiva sociocrítica, ya podemos incluso crear, innovar formas de solución de conflictos. Ahora bien, una vez que ya tenemos un poco idea de las diferentes perspectivas que nos permiten o nos dan elementos para conocer y para explorar al conflicto,
Debemos saber que también las causas son múltiples, que las causas de los conflictos no derivan en una sola, sino que estas, obviamente porque las relaciones sociales que establecemos son diferentes, son variadas, son muchas las que establecemos a diario. Las causas de estos se pueden encontrar en algunos aspectos particulares de todo tipo de relaciones que establecemos. Y estos pueden ser de relación a partir de emociones negativas, estereotipos, percepciones, conductas. Otras pueden ser o mala información o insuficiente información. Otras pueden ser de intereses, que es a partir de la incompatibilidad de intereses o necesidades. Y es aquí donde les ponía el ejemplo del trabajo en equipo. Cuando realizamos un trabajo en equipo, obviamente los intereses de las personas a veces son diferentes. Y entonces, por ejemplo, es un ejemplo, nosotros en un equipo realizamos un trabajo en equipo que es un trabajo de investigación. Pero yo quiero que mi nombre vaya primero. Ahí estoy anteponiendo un interés, pero a algún compañero no le va a gustar la idea de que mi nombre vaya primero, ¿no? Y entonces es ahí donde empieza esta disputa, empieza esta lucha, porque los intereses son incompatibles. Y entonces ahí esas pueden ser una de las causas que pueden generar un conflicto. Otros aspectos que pueden generar conflictos son aspectos estructurales, de estructuras opresivas. Y esto tiene una relación con una cuestión estructural que también, si nos ubicamos en los tipos de violencia, hay un tipo de violencia estructural que, bueno, genera cierto conflicto en las diferentes estructuras, en los miembros de las diferentes estructuras, y esto también puede generar conflictos, ¿no? Justamente porque la violencia estructural genera problemas como desigualdad, pobreza, y esta cuestión socioeconómica, social, puede generar conflictos entre los diferentes sectores justamente por este aspecto de desigualdad que genera. Y finalmente también algunas de las causas se centran en aspectos de valores, que puede ser la incompatibilidad de creencias. Pienso que tal vez en el aspecto religioso es donde se pueden dar este tipo de conflictos, de que no compartimos la religión del otro, de que no respetamos ese derecho de culto del otro, nos molesta, no nos agrada. Y bueno, finalmente es una cuestión de perspectiva, pero creemos o consideramos que no hay una compatibilidad. Entonces, ahí también pudieran generarse conflictos. Estas son solo, digamos, algunas causas. Desde luego que el fenómeno de los conflictos es multicausal. Tendríamos que enfocarlo en cada ámbito, en cada aspecto de la vida social. Y eso, bueno, es muy extenso, pero de manera muy, muy sencilla, muy breve, estas serían algunas de sus causas. Ahora bien, ¿cuáles son las conductas más frecuentes para enfrentar al conflicto? Hay una postura o hay un tipo de conductas que son positivas y otras que son negativas. Dentro de las negativas, bueno, está ese sentimiento de competencia, ¿no? De que yo tengo que ganar y tú tienes que perder, ¿no? En un conflicto, sobre todo cuando son conflictos de intereses, queremos tener el mando, queremos ganar en cualquier conflicto que sea, y vemos al otro como un rival, no lo vemos como una persona igual en condiciones de igualdad hacia nosotros, sino que lo vemos como un rival. Y también la evasión. La evasión es, desde luego, omitir o evadir que hay un conflicto, ¿no? No darle la importancia que este tiene y sobre todo la importancia que tiene también solucionarlo. Y otra es la sumisión, que bueno, adoptamos una postura pasiva. Quizá no nos interesa solucionar ese conflicto, a nosotros nos puede o no afectar, pero
no tomamos esa actitud activa, ¿no? En cuanto a enfrentar ese conflicto. Y por otro lado, está esta figura ganar-ganar, que si vemos en un conflicto hay partes, hay partes que están, que no coinciden en sus formas de pensar, en sus opiniones, en sus perspectivas. Y desde luego que esta figura ganar-ganar permite una actitud más activa dentro de las partes involucradas en ese conflicto. Y a través de esta figura existen características, el compromiso y la asertividad. Vamos a hablar un poquito de esto al final, casi al final, en cuanto a algunos elementos que nos pueden permitir tener conciencia de cómo podemos realmente enfrentarnos a un conflicto. Y desde luego que en esta figura ganar-ganar hay voluntad de las partes. No puede haber esta figura, no puede haber cooperación, compromiso, asertividad, si solamente recae en una de esas partes involucradas en un conflicto. Ahora bien, las etapas del conflicto, de acuerdo con diferentes autores, pueden ser más etapas. Sin embargo, pongo 4 etapas muy particulares justamente para situar lo que vamos a ver más adelante, que son las vías pacíficas de solución de conflictos y para llegar al acuerdo. En estas etapas, bueno, hay un inicio del conflicto, hay una definición del conflicto en el cual se detecta cuál es el conflicto, cuál es la situación que está generando justamente ese conflicto. Posteriormente hay una formulación de alternativas, es decir, de algunas soluciones que tenemos presentes para enfrentar ese conflicto y para llegar a alguna solución. Y finalmente la confirmación del acuerdo y el compromiso. Ahora bien, en la formulación de alternativas de solución, desde luego que hay vías violentas, hay vías pacíficas, pero no podemos hablar de estas vías pacíficas si no sabemos qué es paz y no conocemos algunos elementos o herramientas que nos permiten ser seres pacíficos. Para empezar, el concepto de paz, de acuerdo con Galtung, se divide en un tipo de paz negativa y un tipo de paz positiva. La paz negativa va a ser la ausencia de guerra, que es un concepto muy común y tradicional que se empleó cuando se empezó a trabajar sobre estos temas de paz. Y por otro lado hay una paz positiva. Esta paz positiva es la generación de una relación armoniosa y ella se consigue cuando 2 o más entidades en conflicto comprenden proyectos juntos y los beneficios que genera ese proyecto son compartidos equitativamente. La paz positiva también tiene la función de transformar los conflictos de una forma pacífica, y esto desde luego que es la incorporación de paz en las formas de solucionar conflictos, es una forma de construir a la paz misma. Entonces, si las relaciones que establecemos socialmente son objeto también de posibles conflictos, podemos llevar a cabo una situación, podemos llevar a cabo o establecer relaciones pacíficas que nos permitan que esas relaciones sociales, a pesar de los conflictos, sean pacíficas y nos permitan alcanzar o aproximarnos lo más posible a una paz deseada. Ahora bien, esta es una frase que a los pazólogos nos gusta mucho, de Mahatma Gandhi, que nos dice que no hay camino hacia la paz es el camino. Y finalmente esto nos indica o nos quiere decir que a través de los medios pacíficos nosotros podemos solucionar conflictos y podemos perfilarnos hacia la paz que deseamos. Ahora bien, es importante mencionar que no solamente es reconocer a la paz como la ausencia de guerra o como la ausencia de conflictos, sino también considerar a esta dentro de un proceso participativo que nos involucra a todos y que no únicamente es cuestión de gobiernos, es cuestión de las instituciones educativas, es cuestión de las organizaciones, sino que es un proceso en el cual cada uno de nosotros tenemos que participar para construir paz
y evitar en medida de lo posible no los conflictos, porque ya mencionamos que los conflictos son inherentes al ser humano, pero sí evitar su solución por vías violentas. Y entonces, el diálogo es una de las formas fundamentales para la solución de conflictos y justamente esto nos permite crear un espacio de cooperación, respeto y entendimiento entre los miembros de un grupo y de una sociedad. Ahora bien, la cultura de paz es un proceso continuo y constructivo. La violencia, que para nosotros el hecho de ver a diario cuestiones violentas, crímenes y demás, pasa a ser algo ya normal y cotidiano, es contrario a la forma en la que quizá queremos realmente ver el mundo, bajo una cultura, una perspectiva que nos permita, que nos permita tener como unas condiciones de paz, unas condiciones de tranquilidad y que desde luego las relaciones que establecemos a diario sean con estas características. La cultura de paz se contrapone desde luego a una cultura de violencia y esto desde luego que para cambiar de una perspectiva violenta a una perspectiva pasológica es todo un proceso, no es algo que se pueda cambiar de un momento a otro, sino que, como lo mencioné en la lámina anterior, intervenimos todos, por eso es un proceso continuo y de construcción. Construcción porque justamente todos aprendemos algo a diario y incluso de los conflictos, a nosotros se nos genera cierta experiencia que nos permite tener un pensamiento más crítico y más constructivo al momento de enfrentarnos a un conflicto similar o incluso las perspectivas, las opiniones, las reflexiones que tenemos acerca de un conflicto, lo podemos emplear en futuras ocasiones y es un proceso menos violento para nosotros mismos cuando nos enfrentamos a estos. Y bueno, mientras creamos una búsqueda por la satisfacción de los deseos personales y el sentimiento de pertenencia a una sociedad, pueden realizarse independientemente uno del otro. La ciudadanía, por más plena que sea, carece de valor transformador. Y es aquí donde justamente tenemos que redireccionar a la ciudadanía hacia la promoción de una sociedad más justa, justamente mediante esta perspectiva de una cultura de paz. Ahora bien, una vez que ya hablamos acerca de estas cuestiones de paz, ¿cómo podemos enfrentarnos o qué es lo que podemos hacer cuando hay un conflicto? Una de las vías más rápidas es generar un acuerdo entre las partes. Un acuerdo en términos muy generales y definido por la RAE implica la resolución que se toma en tribunales, sociedades, comunidades u órganos. Nosotros en derecho el término acuerdo es un término muy técnico propio de la actividad jurisdiccional, pero que también, como lo dice esta definición, el acuerdo es una resolución de las sociedades, de las comunidades o de otros órganos. Y también es una resolución premeditada de una sola persona o de varias. Como ya mencioné al inicio, el acuerdo, dentro del acuerdo es la voluntad de ambas partes para llegar a una solución. Y justamente aquí la otra definición que nos dice que el convenio es que es un convenio entre dos o más partes. Ahora bien, el logro de un acuerdo que resuelva una conversación difícil o un conflicto generado beneficios para las partes involucradas bajo la premisa de que cada uno cede y cada uno gana es la finalidad del manejo constructivo y no violento de las tensiones que se producen en la convivencia cotidiana. Es aquí donde ya explicamos esta cuestión de este proceso de socialización, de las relaciones que establecemos a diario, de las formas no violentas de solución de conflictos, de las cuestiones de paz que nos permiten perfilarnos hacia una paz deseada dentro de la sociedad.
Ahora bien, ¿qué es construir? ¿No? Ya hablamos de conflicto, ya hablamos de paz, ya hablamos de acuerdo, del acuerdo mismo, pero ¿qué es construir? Construir es hacer una nueva, bueno, en términos de la... Para la RAE es hacer de nueva planta una obra de arquitectura o ingeniería, un monumento o en general cualquier obra. Hacer algo utilizando los elementos adecuados. Esto es en términos generales de lo que se entiende construir, pero no únicamente el término construir se refiere a un aspecto meramente material, sino que también dentro de esas relaciones podemos construir las formas para que éstas sean más pacíficas, más armónicas, y esto es justamente a partir de la construcción de los acuerdos. Y bueno, aquí justamente la construcción de acuerdos se va a dar a partir de prácticas dialógicas, a partir de procesos de comunicación e interacción entre los individuos y los grupos de personas. La construcción de consenso o de acuerdo se obtiene cuando se logra identificar que entenderse es un proceso de toma de decisión entre dos o más partes. La construcción de acuerdo va a permitir la intervención de estas dos partes involucradas en un conflicto y la decisión de estas mismas de manera equitativa, de manera que permitan esta figura ganar-ganar en ambas partes. Por prácticas dialógicas, bueno, se refiere al conjunto de emisiones o manifestaciones mediante el cual unos hablantes quieren dar a entender algo a unos oyentes planteando y defendiendo sus ideas, sus puntos de vista o su tesis sobre algo y poder entenderse entre sí mediante la comunicación hablada sobre los distintos mundos que se comparten. Ya mencioné también que cuando se da un conflicto, en ocasiones es justamente por esta falta de respeto de las ideas del otro, de querer imponer nuestras propias ideas o nuestras propias creencias frente a las del otro. Entonces, esto también bloquea los canales de comunicación y perdemos este sentido de escucha, perdemos este sentido de compartir, porque en ocasiones queremos que nuestras ideas imperen sobre las ideas de otros. Y desde luego que las prácticas dialógicas en la construcción de los acuerdos nos permiten este intercambio de yo expreso mi sentir, expreso mis ideas, pero también escucho las del otro. Y así ambas partes pueden consensuar o pueden llegar a un acuerdo. En ocasiones sucede que, por ejemplo, cuando se quiere llegar a un acuerdo, cuando las partes quieren llegar a un acuerdo, lo primero que generalmente hacen es manifestar su postura y querer hablar todo el tiempo y no dejar hablar a la otra parte. Y entonces, en ocasiones ya vemos un contexto un poco elevado de tono de las partes, ya se empiezan a ofender, incluso ya llegan a haber situaciones de un tipo de violencia más directa, y esto desde luego es una barrera que impide llegar a un acuerdo. Por ello, el diálogo debe ser un factor fundamental cuando dos partes quieren construir un acuerdo. Ahora bien, la construcción de estos acuerdos implica un consentimiento activo, es decir, que ambas partes tengan una postura activa dentro del conflicto y no solamente iniciativa de una y pasividad de la otra, sino que también, como ya se mencionó, hay voluntades, hay consentimiento por estas partes y hay ese deseo de querer llegar a un acuerdo. Entonces, cada uno de estos miembros de una sociedad involucrados en el conflicto deben tener esa actitud, ese consentimiento activo dentro del conflicto y dentro de su solución. Y finalmente, bueno, el acuerdo es el consenso logrado entre dos o más personas en torno a un tema específico. Bueno, algunos elementos a considerar para la construcción de acuerdos es justamente el diálogo constructivo, que dentro de muchos aspectos, algunos de ellos son tener calma. Cuando nosotros nos vamos a enfrentar a la otra parte para poder llegar a una solución o para poder
construir un acuerdo justamente, no podemos llegar con una actitud agresiva, porque entonces ya no es pacífico, ya este diálogo constructivo deja de ser constructivo y nos vamos por un tipo de diálogo violento. Entonces, tenemos que mantener la calma cuando nos enfrentamos a un conflicto y cuando nos enfrentamos a la otra parte involucrada en el conflicto. Comprensión. Debe de haber comprensión, no solamente el querer imponer nuestras ideas, el querer imponer la perspectiva que yo tuve del conflicto, sino que también tengo que manifestar también mi sentir, mi percepción, pero también tengo que escuchar y también tengo que tratar de la construcción de acuerdos. Ya lo mencionamos, que interviene la voluntad de las partes, pero esa voluntad de las partes también debe incidir en estar dispuestos a dar, en estar dispuestos no solamente a recibir. O sea, recordemos esta figura ganar-ganar, que ambas partes logren una solución pacífica, equitativa del conflicto en cuestión. Entonces, esta comprensión vinculada también con el aspecto de la empatía nos va a permitir ponernos en el lugar del otro y reflexionar un poco acerca de, bueno, quizá mi actitud fue la que no estuvo bien dentro de la relación establecida y eso generó el conflicto. Quizá el escuchar al otro, el escuchar el sentir del otro me puede a mí permitir concientizar, me puede permitir inferir en que tal vez no adopte la postura, la conducta, las palabras adecuadas para la otra persona. Y eso también es un factor, es un aspecto fundamental para poder construir acuerdos. La actitud debe ser positiva, desde luego. No podemos llegar a construir acuerdos con un diálogo constructivo mediante una actitud negativa, porque siempre vamos a querer imponernos, ganar, y vamos a dejar a la otra persona en un estado de inequitatividad, y entonces esto ya deja de ser una construcción de acuerdo pacífico con esta relación ganar-ganar. Ya no estamos en una condición de igualdad porque ya yo gané más que la otra persona y la otra persona se quedó en un estado de vulnerabilidad, tal vez. Y desde luego que también en este diálogo constructivo, la escucha. Es muy importante escuchar al otro. Escuchar no solamente pues implica dejar lo que hable, sino que poner atención en cuanto a lo que la otra persona está refiriendo, está hablando, está diciendo respecto al conflicto. Poner atención en esto, y esto nos va a permitir tener un panorama más general acerca del conflicto en cuestión y no solamente cerrarnos a la perspectiva que nosotros tenemos del mismo. Y desde luego participar en la construcción del conflicto, no adoptar una postura pasiva o evitar quedarnos callados, sino que también la comunicación tiene que ser recíproca. Otro aspecto muy importante es la comunicación, la escucha activa, que se vincula un poco con el anterior del diálogo constructivo en el aspecto de escuchar. Esta escucha activa pues es justamente no solamente seguir el protocolo de, pues nos estamos comunicando y yo tengo que escucharte, pero no te pongo atención. Desde luego que esa escucha activa es poner atención al otro, comprender lo que está diciendo, comprender su sentir, que haya esa empatía entre esos dos actores de comunicación que permita empezar a generar estos acuerdos o estas posturas. Y en esa comunicación debe haber claridad, porque, bueno, en ocasiones suele pasar que cuando estamos con la otra parte del conflicto, le damos como muchas vueltas al asunto. A veces es mejor ser claros, ser directos en una situación conflictiva, realmente manifestar cuál fue nuestra inconformidad, nuestra molestia, de manera muy concreta y muy particular. Evitar, digamos, darle tantos rodeos a la idea, a nuestro sentir, a lo que queremos expresar,
porque eso también obstaculiza y deja de haber esa comunicación, deja de haber esa claridad en la comunicación, en lo que queremos transmitir. Y cuando no somos claros en lo que queremos transmitir, la otra persona puede interpretar otro tipo de situaciones que no son las que nosotros queremos que la otra persona sepa. Entonces, debe haber mucha claridad en lo que nosotros queremos comunicarle al otro. Dentro de esa comunicación también debe de haber confianza entre ambas partes, porque, bueno, por algo hubo esa voluntad de partes para poder solucionar o construir un acuerdo. Y es justamente aquí donde tenemos una buena comunicación, nos permite abrirnos y demostrar realmente cuál fue el sentir al momento del conflicto, cuál fue la causa del conflicto, y desde luego que en esta comunicación debe haber amabilidad en las partes. Todo esto siguiendo la línea o siguiendo estas cuestiones de paz, esta cultura de paz dentro de la construcción de un acuerdo. Y finalmente, dentro de las propuestas, una vez que ya tenemos estos dos elementos, que es el diálogo constructivo, la comunicación y todos los elementos que he mencionado, una de las opciones para establecer propuestas es justamente una lluvia de ideas entre las partes. Y desde luego que para que haya lluvia de ideas debe de haber una participación activa entre todos los miembros. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno puede manifestar a través de esas ideas, a través de la creatividad, a través del ser, el no ser seres pasivos, que nos permitan crear diferentes escenarios en los cuales nosotros podemos solucionar un conflicto. Y no únicamente cerrarnos a una posibilidad, sino abrir un abanico de posibilidades que nos permitan justamente de cada escenario elegir el más adecuado, elegir el que más se ajuste a este modelo de ganar-ganar, el cual favorezca a las partes involucradas, el cual no vulnere a las partes involucradas. Y esta situación de crear escenarios alternos, escenarios posibilidades, nos brinda muchos elementos a nosotros, porque como seres humanos somos seres creativos. Y la creatividad no únicamente se emplea para aspectos propiamente manuales o propiamente artísticos. Desde luego que sí es un factor fundamental, pero también podemos ser creativos para construir acuerdos, imaginarnos escenarios, imaginarnos qué pasa si hacemos esto, qué pasa si omitimos aquello, y de ahí definir cuáles, o ir construyendo, ir seleccionando los elementos de nuestra propuesta de solución que favorezca a las partes, ¿no? Y que quizá en algunas ocasiones o mayormente las partes van a tener que ceder, pero también van a conseguir algo. Y lo más grato que pueden conseguir es que este tipo de solución de conflictos va a ser por una vía pacífica, que no va a generar vulneración o afectación en las partes, que va a crear un estado de satisfacción en las partes involucradas y que desde luego vamos a establecer un tipo de relaciones armónicas dentro de la sociedad en la cual se suscita ese conflicto. Y otro aspecto muy importante para la construcción de acuerdos es la asertividad, que esta implica, desde luego, expresar, manifestar y decir nuestro sentir sin afectar a los otros ni someternos a la voluntad ajena. Y bueno, ya casi para finalizar, la construcción de acuerdos se da en diferentes ámbitos de aplicación. Esto justamente porque, como lo mencioné al inicio, establecemos relaciones sociales en diferentes ámbitos, en la escuela, en la familia, personales, en el ámbito laboral, y desde luego que depende del ámbito donde surge el conflicto, donde podemos aplicarlo. Como ya lo mencioné al inicio,
la creación de acuerdos no es única ni exclusivamente cuando hay conflictos. Nosotros creamos acuerdos generalmente en todo momento. Desde la clase, bueno, ahorita como está el conflicto de si regresamos presencial o si seguimos teniendo clases en línea y demás. En el ámbito escolar, justamente poniendo este ejemplo, nosotros podemos hablar con las partes involucradas y referir, bueno, cuáles son las ventajas de regresar a clases presenciales y cuáles son las desventajas. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de continuar con nuestras clases en línea? Entonces, una vez que los miembros de este grupo ambas ventajas y desventajas, vemos cuáles son las posibilidades que nos favorecen a todos, nosotros podemos llegar a una decisión colectiva. Y esa decisión colectiva es justamente lo que recae en un acuerdo. Pero para llegar a ese acuerdo, obviamente, fue a partir de un proceso de conocer cuáles son las perspectivas de los diferentes miembros, establecer criterios de ventajas o desventajas. Ya iba a finalizar la presentación, gracias. Tuvimos por aquí un inconveniente. Y bueno, nada más para terminar, quisiera hacer un comentario breve y final respecto a la presentación. Yo creo que todos, quizá por la falta de comunicación de este tipo de temáticas que nos permitan contar con elementos para ver desde otra perspectiva esta cuestión del conflicto y evitar como seguir pensando que el conflicto es sinónimo de violencia y considerar que tal vez de este se pueden aprender cosas muy positivas como lo es la experiencia misma y elementos que nos permitan tener diferentes posturas o perspectivas respecto al conflicto, a la solución de este y de que desde luego es una cualidad inherente a nosotros y los conflictos se van a presentar en diferentes ámbitos, en diferentes aspectos. Creo que sí es importante revisar, concientizar acerca de este tipo de perspectivas que nos permiten ampliar el panorama que se tiene respecto a esta cuestión en particular. El tema es construcción de acuerdos, pero desde luego que quise contextualizar en el aspecto propiamente del conflicto para saber en dónde mayormente nos es útil construir acuerdos, los elementos que debemos de considerar y espero que la plática haya sido, pues, desde luego, de su agrado, que hayan, pues haya podido compartir algo nuevo a cada uno de los asistentes. Por mi parte, es cuanto con esta intervención y quedo atenta a sus comentarios. Gracias. Gracias maestra por esta participación. Realmente pues muy fructífera, salvo ahorita este pequeño detalle, pero son cosas que no podemos controlar. Es la parte que no podemos tener de acuerdo con alguien más, ¿no? en ese sentido. Sin embargo, pues bueno, dentro de el momento, perdón, para hacerle esta pequeña pregunta. Se está cortando un poco. De repente se corta un poco. Oye. Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, sí. En esta parte como estudiante, hay ocasiones en las que pues tenemos otra actividad que podamos realizar un acuerdo con el docente al inicio del semestre o durante la actividad cuando la tenga que realizar. ¿Y cómo es que podría derechos u obligaciones que tengo como tal? Sí, bueno, a ver si comprendí bien la pregunta, estuvo recortando un poco en la parte final. Desde luego, como mencioné, los conflictos los va a haber en todos los ámbitos y en el ámbito educativo
no es la excepción, desde luego, cuando existe esta relación profesor. Yo creo que el acuerdo debe surgir desde un inicio. En cuanto el profesor llega al aula de clase, inicia este proceso de socialización, justamente profesor-alumno, esta relación profesor-alumno, y es ahí donde el profesor va a compartir sus experiencias con los alumnos. Es el primer contacto que el profesor tiene con los alumnos. Entonces, en la primera sesión es fundamental porque se establecen los lineamientos de evaluación, se establecen normas, se establecen acuerdos justamente entre los alumnos y el profesor. Ahora bien, lo que sucede posteriormente, y es lo que generalmente origina un conflicto, es la falta de compromiso de estos acuerdos iniciales. Por ejemplo, el profesor dice, me tienen que entregar la tarea, el trabajo en fecha establecida. Y entonces el alumno lo entrega a destiempo, por ejemplo. Y es ahí donde empieza a surgir el conflicto porque después el profesor puede decir, ya no lo voy a evaluar, justamente por esta falta de compromiso de las partes, porque al inicio se hizo un acuerdo. Entonces, yo creo que aquí es donde impera ya está el conflicto, impera esta figura ganar-ganar. Quizá el profesor diga, bueno, te voy a evaluar la actividad, pero pues adicionalmente quiero que, no sé, realices una lectura recomendada, un libro, revises un artículo. Ahí es cuestión de justamente emplear todas estas herramientas creativas, que haya comunicación, que haya comprensión. Quizá la situación del alumno fue complicada, fue difícil, quizá tuvo un problema personal que le evitó entregar la actividad en tiempo. Por eso es justamente aquí donde debe haber esa comunicación, ese entendimiento, esa comprensión entre las partes para poder llegar a la solución de un conflicto, de cualquier conflicto que se presente en nuestras vidas cotidianas. Y desde luego que en esta relación profesor-alumno no es la excepción. Debe haber cooperación y voluntad entre las partes, siempre que se quiera llegar a un acuerdo cuando nos presente un conflicto. Gracias, gracias maestra. Y también en ese sentido tenemos otra pregunta en la cual, pues bueno, en el binomio que hay entre profesor y tutorado, ¿qué recomendación le puede dar en razón a que, bueno, buscando vivir en una cultura de paz y debido a la situación en la que pocamente pues llegan a ti? Entonces, ¿cuál sería esa recomendación que, de acuerdo a la pregunta que nos hacen? En una relación tutor-tutorado, ¿menciona? El profesor tutorado. Ah, ok. En la universidad, bueno, se implementa, no sé si a esto se refiere, se implementa ya propiamente esta figura de la tutoría, que es que los profesores son tutores de un grupo de alumnos y que justamente su labor es acompañarlos en el proceso en el proceso académico que dura su carrera. No sé si se refiere a esto o más bien, o se refiere a esta figura de tutor como director de tesis o como propiamente el director de un trabajo de investigación. Pero en ambos casos debe haber comunicación en ambas partes. Yo creo que a veces nos ha pasado que, por ejemplo, nos encontramos frente a un tutor que, hablando en términos del tutor, que es tutor de un grupo de 10, 15 alumnos, nos enfrentamos a tutores que quizá no tienen la sensibilidad más adecuada, que quizá no tienen la comprensión, la empatía con nosotros y con nuestras situaciones particulares. Entonces, cuando no se pueden llevar relaciones pacíficas, cuando no hay acuerdo de voluntades, cuando no hay esta voluntad por construir acuerdos, esta capacidad de entendimiento, de diálogo, de comunicación, me parece que está la opción de poder realizar un cambio de tutor. A veces las relaciones que resultan conflictivas, resultan difíciles,
pues creo que es más difícil de sobrellevar y de someternos a la voluntad del otro. Entonces, hay que adoptar también una postura creativa en uno mismo. Bueno, ya agoté la vía 1, que es tratar de tener una buena relación con mi tutor y entonces buscar otro tipo de alternativas. Se puede realizar un cambio de podemos explorar otras posibilidades, acercarnos a alguien más para que nos dé otro punto de vista. Quizá nuestra percepción está siendo pues muy subjetiva en cuanto a la situación que estamos creando conflictos donde no los hay. Es una diversidad de supuestos que se pueden generar en este tipo de relaciones particulares. Pero es necesario también ser creativos en una situación, en un aspecto individual también.